El nombre de Viallo Pilieri es una referencia política en el estado de Yaracuy, dentro de las fuerzas opositoras, pero yo me atrevo a decir que desde una perspectiva incluso humana, eh, de solidaridad, como aquel lema que tuvo en su nacimiento Convergencia, la figura de Viallo ha estado, bueno, siempre rodeada de un halo muy particular para nosotros los yaracuyanos. Y es un honor tenerte acá, Viallo. Bienvenido a este espacio, que es un espacio de divulgación de todo este quehacer político, y vamos a enfocarlo en un principio humano, y quería darte la bienvenida pues al espacio. Muchísimas gracias, Luis. No sabes cuánto valoro, cuánto agradezco. Me permito decirte que es un inmenso honor el poder ser invitado a tu espacio, que sé que es bien escuchado y bien visto. No sabes cuánto me agrada no solamente por la amistad que nos une desde hace muchísimos años, sino también por las enormes coincidencias que muchas veces hemos tenido en el tema de la Seguro. visión, sobre el tema de cómo salir de esta tragedia que ha agobiado al pueblo de Venezuela durante más de 27 años, y a eso no escapa Yaracuy tampoco, porque igualmente hemos tenido muchos años de incertidumbre, de negligencia, de corrupción, de mala política, pero bueno, tengo la confianza y la fe que estamos ya muy cerca del final del túnel. Bueno, Dios mediante. Viallo, acabas de decir algo que no es un secreto para nadie. Además de que nos conocemos desde hace muchísimo, éramos unos muchachos, ¿no? Así. Y hace muchos años una gran amistad, una muy buena amistad. Pero, ¿cuáles fueron tus inicios en la política? ¿Cómo llegaste a la política? ¿De dónde un día había yo, ese brusualense quiso, mira, Bueno, incursionar en... la verdad comienza cuando una noche se me invita a una reunión de comerciantes en el municipio de Bruzual. Todo Bruzual nos conoce, yo soy nacido en Chivacoa, mis padres desde que llegaron a Venezuela se radicaron acá, y mi tío Rosario Pilieri, hermano de mi papá, ya fallecido ambos, era presidente de la Cámara de Comercio en ese entonces. Me invita porque, si recuerdo bien, se invitó al comisario de la policía, se invitó al secretario de seguridad de la gobernación del estado por una ola que había de robos, de atracos y de hechos violentos en Brusual. Y me invitó, yo fui en representación, pues nosotros éramos agremiados a Cibrus, que era la Cámara de Comercio de acá. Y fui, y bueno, y ante el tema, yo me tiré una intervención. Después de la intervención, la gente de la asociación me dijo, tú tienes que ser parte de la Cámara de Comercio, necesitamos sangre joven. Yo Fue tenía una cuestión espontánea, ¿no? Completamente totalmente, espontánea. totalmente, totalmente, sin ninguna intención. Si mal no recuerdo, yo tendría, ¿qué? 23 años, 24 años creo. Y bueno, entonces, al haber elección ese año mismo, entro como secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio. Y bueno, después de ser secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio, modestia aparte, creo que hubo un reimpulso. Ya eso venía en crecimiento con Rosario, con mi tío. Creo que tuvo un reimpulso y bueno, y de ahí me visualizaron seguramente para otras responsabilidades. En la primera elección que participo como independiente, salgo electo concejal. Bueno, y de ahí para adelante, bueno, aquí tengo ya 34 años. Al año Una siguiente, carrera. Juan José Caldera me indica, mira, vamos a montar un movimiento, se llama Convergencia, te queremos invitar a la asamblea, etcétera, etcétera. Bueno, participamos en la asamblea y lo demás ya es historia, ¿no? Claro. Ya he sido electo 6 veces por el voto popular, concejal varias veces, alcalde, legislador regional, diputado nacional, y bueno, aquí estamos, secuestrados por la política, a la cual hoy amo y adoro, porque siento que la política puede ser una herramienta para ponerlo al servicio de la gente. Y No, eso es lo que vivo a... Viallo, ¿no te has en algún momento, el Viallo humano, no se ha
confrontado con la idea de la política, entre tantas cosas que has pasado, ¿no? Y decir, caramba, yo he debido escoger otro camino, tal vez como comerciante debió quedarme por allá. No, O tal vez las cosas que has vivido, esas circunstancias, te han impulsado más hacia otros objetivos políticos. no, sin duda alguna hubiese sido mucho más fácil quedarme como comerciante o quedarme, no sé, como administrador o quedarme como periodista, quizás, no lo sé. Quizás Claro, como periodista es igual de dificultoso que como político, ¿no? Pero, pero no me arrepiento. Yo le he entregado a esto más de la mitad de los años de mi vida. Eh, una de las cosas que yo pudiese mucho resentir es que eh, le he robado momentos a mi familia, que a veces me duele, no me arrepiento, me duele quizás no haber compartido algunas cosas que debía compartir. Me duele obviamente que ellos también hayan pasado muchos sinsabores, entre otras cosas, porque yo he sido víctima de persecución, he sido víctima de cárcel, no una sola vez, sino dos veces. Y cuando uno está preso, también está presa la familia. Y eso me duele. Pero decirte que yo me he arrepentido, no, porque yo ingresé a esto con la intención de ayudar a la gente y muchos años después, hoy sigo empeñado en estar en esto para ayudar a la gente. Estoy convencido que la política bien llevada es una herramienta hermosísima para poder no solamente concretar sueños, planes, iniciativas para la gente, sino que también es una forma de tener una conexión para que la gente pueda a su vez también lograr sus sueños, sus deseos, ser voz de la gente. Hay gente que no tiene la posibilidad de tener el amplificador de sí, la decir cosas que representatividad, claro. exactamente, bueno, y uno también se convierte en eso. Entonces, en Pero conclusión, no la me familia, arrepiento, pero han sido duros, han sido años y, muy duros. Sí. y la familia, Viallo, o sea, y tu familia en algún momento no te ha encarado de muy buena manera, ¿no? De forma tal vez muy sincera, muy transparente. Eh, Viallo, o sea, mira, por favor, porque cada vez que ha habido esos momentos de temeridad, yo de verdad que eh, veo una situación compleja, o sea, porque todas las cosas que has pasado, como han pasado otros perseguidos políticos, lo has definido muy bien. Es un entramado que se afecta, no se afecta nada más Viallo, se afecta a tu señora, se afecta a tus muchachos, se afectan todas las personas que te quieren. No hay nadie que te ha dicho, Viallo, ¿no será mejor que, no sé, montemos el negocio aquel que... No, no dudo, Luis, que lo hayan pensado. No lo dudo, no lo Pero dudo. no lo dicen. Y ¿Ah? estoy convencido que al igual que a mí, a muchos otros, estoy seguro que también los tuyos Claro, en claro, algún claro, claro. momento te han podido o reclamar o sugerir, mira, tú no crees que es mejor otro camino. Mi familia, como mis amigos, entre ellos tú, mis compañeros, saben que yo estoy profundamente enamorado de Yaracuy y de Venezuela. Y que yo hasta que no logre concretar el sueño de ver una Venezuela y un Yaracuy próspero de oportunidades, yo no voy a cesar en esto. Seguramente después de de primera cárcel, algunos me lo sugirieron, especialmente amigos. Después de la segunda cárcel, algunos amigos me lo insinuaron y yo les he dicho exactamente lo mismo la segunda vez que la primera. Yo estoy aquí no por otro interés que no sea la gente. La gente. Y Yo fíjate que siempre, la pregunta es análoga, Viallo, disculpa que te interrumpa. Es análoga porque precisamente surge eh, incomparablemente, ¿no? Quiero hacer una comparación grotesca en este aspecto, pero yo cuando viví aquellas denuncias contra Carlos Jiménez, exactamente. bueno, una gran persecución, atentados, bueno, de todo. Y sí, pues yo te confieso que hubo miembros cercanos, muy cercanos a mí, eh, o que familiares que ya no están conmigo,
que en su momento me dijeron, epa, Luis, pues ya, pero... Bueno, Entonces, es que es un precisamente, sentido humano, ¿no? También. claro, precisamente cuando tú me hacías la pregunta, tú preguntándome, yo entre otras cosas estaba pensando por todo lo que tú pasaste. Por lo Claro, tanto, claro. no es solamente a mí, a mucha gente. Y nosotros, cónchale Luis, nosotros decidimos quedarnos y dar la pelea. Decidimos Claro. dar la lucha, dar la batalla. Y esto no es retórica, ¿no? Esto nos ha podido costar la vida. No es Sí, sin duda, retórica, sin no es duda, sin duda. retórica, no es retórica porque, bueno, la primera vez que yo estuve preso, a 2 personas en la comandancia de policía, yo las vi caer muertas a metros de mí, muertas. Y ahora, en la segunda prisión en el Helicoide, Alfredito Díaz, buen amigo mío, exgobernador de Nueva Esparta, alcalde de Nueva Esparta, murió en la litera de al lado, donde yo estaba. O sea, esto no es retórica. O sea, Claro, nosotros claro, en claro. esto hemos arriesgado la libertad, hemos arriesgado la salud. Bueno, yo en la cárcel casi pierdo un pie de una infección terrible que tuve que no me la Sí, surgió la atendieron. información al Ajá, respecto y entonces caramba. hemos podido perder la libertad, la salud e inclusive la vida. Entonces esto no es Increíble. retórica, no es retórica y estamos dispuestos a seguirlo haciendo hasta que logremos la libertad de Venezuela, logremos un Yaracuy de oportunidades y de prosperidad. Esa ha sido nuestra meta y seguimos empeñados en eso, Luis. Mira, Al yo, igual que tú. que seguro, seguro que sí. Mira, yo, ¿en qué momento perdimos el rumbo como sociedad? Porque fíjate que una de las grandes tareas que tenemos las figuras públicas es no solamente seguir incursionando y luchando en la política, sino hacer que las nuevas generaciones, por ejemplo, recuperen la confianza en la política como herramienta esencial para los cambios que demanda cualquier sociedad sana. Pero hubo un momento, yo no sé si tú lo valoras así, en donde se cayó un desprestigio injusto, seguramente, contra la clase política, en grandes ataques. Se sembró una cultura de la polarización y, oye, para que eso hubiera florecido, habría entonces terreno fértil. ¿Y La- cómo, en qué momento piensas tú que se quebró algo en la clase política venezolana que yo, permitió el avance de lo que hoy nos separó y que, bueno, Dios mediante podemos vencer? yo creo que es una combinación de eventos, ¿no? Yo no diría que uno en particular. La pregunta tuya es bien interesante, inteligente, pero además que nos lleva a la reflexión. Yo creo que es una combinación. ¿Cuál? La primera, cuando la clase política empezó a preocuparse más, se empezó a preocupar más por ellos que por la gente. Eso por un lado. Cuando algunos políticos creyeron que lograr el poder no era para ponerlo al servicio de la gente, sino para beneficiarse ellos. Eso es lo primero. Eso entonces hizo que se debilitara el respeto hacia la clase política, se perdiera la confianza hacia la clase política. Después, a ese evento se suma el no hacer que las personas en algún momento dijeran, yo no me meto en política, yo no soy político, yo no vivo de la política y por lo tanto me hago ajeno a la política. Cuando eso sucede, llegan al poder improvisados, llegan al poder incapaces, llegan al poder arribista, llegan al poder personas que solamente tenían como objetivo perpetuarse en el poder y usufructuar los dineros y los bienes públicos. Entonces, cuando hay esa combinación muy perversa, ahí se desvió el camino. Ahí se desvió el camino, empezó el populismo, un populismo terrible, que por cierto, Luis, que eso lo hablaba yo en Colombia hace un par de meses cuando estuve invitado al Senado colombiano, y hacíamos varias reflexiones. El populismo no es solamente de izquierda, hay populismo de Claro, izquierda y hay populismo de derecha,
y hay populismo que no tiene ni siquiera orientación filosófica ni doctrinaria, ¿no? Entonces, lección aprendida. Uno, no estemos ajenos a la política. Y eso no significa que todos seamos candidatos a, sino que no estemos ajenos a todo evento político, que no necesariamente solo es partidista. ¿Por qué? Porque cuando decíamos, yo no me meto en política, bueno, tú no te metes en política, pero la política sí se mete contigo. La política Claro. se te mete en la nevera, la política se te mete en las tuberías del agua, se te mete en los cables de electricidad como lo estamos viendo ahorita. La política se mete en tu vida y te la perjudica como te la está perjudicando hoy. Eso es lo primero. Y segundo, que no hagamos casos a cantos de sirena. O sea, escojamos bien cuando tengamos que votar, escojamos los mejores, no improvisemos y no tengamos ningún tipo de decisión ligera o simple por una moda. Entonces creo que ahí está el antídoto para que nunca más volvamos a perdernos en el camino. Tú dijiste algo que es muy importante. Hacía una referencia breve este lunes pasado, no sé si leíste mi columna del día lunes. Fiel lector, fiel lector. Bueno, menos mal, entonces estamos al día, ¿no? Porque, porque fíjate que yo soy de la idea, es una opinión muy particular, no sé si la compartes, vamos a ponerlo en el tapete, de que en gran parte de la población, Viallo, no solamente el ser político, o sea, el personaje político, sino en gran parte de la sociedad venezolana, incluso profesionales, especialistas de distintas áreas. Bueno, creo que convive por allí en la psiquis un grado de programación socialista, ¿sabes? Un grado de programación populista, donde aparecen esos conceptos de justicia social, aparecen esos conceptos de que, mira, lo decía yo en otro artículo, mira que Elon Musk llegó a trillonario con tanta hambre que hay en el mundo, por favor. Y es que ese señor le ha quitado dinero a alguien, decía yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Sabes? Que es una campaña que surgió hace muchos años, que fue fomentada en su momento con el World Forum, fue fomentada desde el Foro de Sao Paulo, la izquierda agrupada allí, por eso es que América en un momento fue un nicho total de izquierda de punta a punta, y ahora hay un vuelco, diríamos a la derecha, pero yo digo que más bien es hacia al conservadurismo, hacia las ideas tradicionales de la política, hacia el bienestar natural del ser humano y a las ideas de la lógica. Entonces, ¿cómo eso no es algo a enfrentar? eh, Sin duda, por ejemplo, para ti como político, por ejemplo, decirle a la sin gente, duda. mira, no es algo, no es un regalo, no es una beca, no es un bono. O sea, ¿cómo hacer con eso? Sin duda. Y quiero decirte que esa reflexión tuya que te la leí es una reflexión que se está debatiendo en el continente, para que lo sepas. Eh, lo he hablado con senadores, lo he hablado con congresistas, lo he hablado con representantes, con jefes de partidos políticos, porque mira, el discurso populista, Luis, es muy cautivante, es muy Claro. cautivador, claro, es muy Decías tú cautivador, un canto de sirena, un canto de sirena. absolutamente, pero lo que tiene de cautivador lo tiene de engañoso, de engañoso. Ese discurso socialista de izquierda es un discurso mentiroso, es un discurso solamente para cautivar a las masas y luego engañarlas. Entonces, primera recomendación, no al populismo, no al populismo, que eso no significa de ninguna manera ni estar pendiente de la gente, ni tener la dignidad humana como un tema clave, no significa el tema del bien común de ninguna manera, no significa que no sea solidario, no, 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 Claro, al claro. contrario, pero una cosa es O populismo, atender atender al necesitado, por ejemplo. absolutamente,
es crear condiciones para que todo el mundo pueda avanzar según sus capacidades, su intelecto, su talento, su disposición, pero al mismo tiempo y en medida necesaria atender a la gente que lo requiere, a la gente que requiere algún tipo de apoyo y asistencia. Por tanto, y eso es perfectamente así y es perfectamente posible, realizable. Entonces, el populismo tiene que tener en nosotros el antídoto. ¿Cuál? Veamos resultados. Resultados. Los gobiernos populistas, todos, siempre fracasan. Todos fracasan. Y termina quienes fueron cautivados al principio en peores condiciones que cuando confiaron en ese discurso. Entonces, lo que viene ahora es elegir muy bien, que los gobiernos que vengan estén llenos de talento, pero con sensibilidad humana, con sensibilidad social, para que podamos empujar el desarrollo de los pueblos. Y yo tengo confianza, Luis, no tengo duda alguna que Venezuela se encamina en esa dirección. Y Yaracuy también se encamina hacia esa dirección. Por lo tanto, yo estoy convencido que vienen mejores tiempos para Venezuela. Mira, yo, ¿cómo ves precisamente, a grosso modo? Y digo a grosso modo porque a partir del 3 de enero estamos en una dinámica realista, y digo realista por los hechos mismos, pero muy cambiante, muy cambiante. Nos levantamos un día con una noticia y al día segundo, darle seguimiento como periodista, entonces se consigue uno con que no, pero es que ya no es así porque tú sabes que ahora hay una decisión en otra parte que se toma y bueno, impacta aquí en nuestro país. ¿Miraste ese escenario una vez? O sea, ¿pensaste en ese escenario en alguna oportunidad? De que lamentablemente, y es una opinión mía, no quiero poner de tu parte palabra que no quieras suscribir, pero que no fuimos capaces de resolver nuestro problema como país. Mira, yo no voy a ocultar que se han cometido muchos errores. O sea, decir lo contrario sería dudar de la inteligencia de la gente y sería mentir. Muchos Y errores, te refieres a gobierno, oposición, sociedad, a todos. hemos cometido errores. Este gobierno, que tiene 27 años, porque este gobierno no es que empezó el 4 de enero, eso no es verdad. No, 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 no. Claro. Tampoco empezó El 2013. cuando murió Chávez, eso tampoco es verdad. Este régimen, esta forma de gobernar, tiene más de 27 años. Y no solamente han cometido errores, Luis, han cometido crímenes, ha sido lo peor que le ha podido pasar al país. Gracias a Dios ya, y estoy seguro estamos dentro del túnel, al final de ese túnel. La oposición democrática hemos cometido errores. Y cuando digo hemos, me coloco en primera persona porque así no los haya cometido yo, porque yo no tenía mayores incidencias a nivel nacional en su momento, pero soy parte, obviamente, de la alternativa democrática. Y por qué no decir, los sectores también, sectores de la vida ciudadana, también hemos cometido errores. Esta acumulación de errores nos trajo a donde estamos ahorita. Por supuesto que nosotros hubiésemos querido salir de esta tragedia, primero mucho antes. Segundo, probamos muchas cosas. Entre ellas probamos la vía democrática electoral e intentamos salir por la vía democrática electoral. Tanto es así que en el 2024, el 28 de julio, ganamos una elección contra todo pronóstico, nos pusieron todos los obstáculos, y no solamente ganamos, Luis, ganamos por 40 puntos. Yo vengo ahorita de una hermosísima reunión de trabajo. Por cierto, sorpresa, nadie esperaba que yo llegara. Lo que pasa es que llegué un poquito temprano, por fin a Chivacoa. Me dijeron que había esa reunión de trabajo y había todos los coordinadores de todos los centros de votación de Chivacoa del Partido Convergencia y me encantó verlo.
y ahí les contaba una reflexión, si tú me lo permites, Luis. Mira, Claro, claro, claro. el presidente de Colombia, Belardo, ganó por un punto porcentual en segunda vuelta. Keiko Fujimori, presidenta de Perú, ganó por un punto en segunda vuelta. Figúrate lo estrecho. Epa, Sí, y cobraron. Nosotros, el 24 de julio del 2024, el 28 de julio, perdón, 28 de julio del 2024, ganamos por 40 puntos, Luis, por 40 y no pudimos cobrar. Entonces, ¿qué te quiero decir? O sea, nosotros lo intentamos todo, pero el secuestro de las instituciones por parte de este régimen ha impedido que la expresión ciudadana pueda materializarse. Bueno, pasó lo que pasó el tren. Y yo, decirte, bueno, si el tren no hubiera sucedido, primero yo no te estaría dando esta entrevista. Yo todavía no, estoy no. en el helicoide. Y posiblemente tú, no sé si pudieras hacer esta entrevista. No conmigo, sino con O, cualquiera. o Entonces, no o no estaría aquí. Ujú. seguramente. Entonces, veamos la realidad, o sea, la realidad de los hechos. Estamos en este momento, tenemos, gracias a Dios, un liderazgo auténtico, legitimado, tenemos una ruta, cada quien jugando un rol, cada quien jugando un rol. Hay el rol de nuestra líder, hay un rol de los partidos políticos, hay un rol de mecanismo, hay un rol de quien está tutelando, no nos vamos a caer en buste, que es nuestro principal aliado, y hay un rol que tenemos que cumplir todos como sociedad. Y tengo la confianza, y no por ser un empedernido optimista, tengo la confianza de que vamos a salir de esto, vamos a construir el camino hacia la transición democrática, vamos a elecciones, vamos a ratificar la vocación democrática del pueblo venezolano, vamos a escoger todas nuestras próximas autoridades, vamos a construir un país de oportunidades y vamos a tener un Yaracuy que va a ser vitrina de todo lo bueno que se puede hacer en Venezuela. Yo, ¿tú no crees que hay un sector dentro del oficialismo que también quiere y estaba clamando por un cambio? Yo Yo digo creo, porque, yo fíjate, creo que sí. hablando, ya cayendo un poco en la realidad que implicará una reconciliación en el país, y una reconciliación no quiere decir ni impunidad, ni injusticia, ni pasar la página y borrón en cuenta nueva, ni nada de eso, pero sí implica mucho liderazgo para entender que no es un revanchismo, que no hay una cantidad de cosas. En ese ejercicio, eh, ¿tú no crees que hay un sector del oficialismo que clamaba por lo que ocurrió el 3 de enero? Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos han querido cambio y quieren cambio. Y en esa gran mayoría de los venezolanos, sin duda alguna, también hay sectores que apostaron en su momento por Chávez o por Maduro. Yo estoy convencido de eso. Ahora, nuevamente, Luis, nosotros llegamos al 3 de enero del 2026 por culpa del oficialismo, de quien estaba en el poder. Porque si hubieran reconocido democráticamente que nosotros, la alternativa democrática, ganó la elección con el Mundo González, con María Corina, esto no hubiera pasado. Pero bueno, no sucedió. Sucedió lo que sucedió. Estamos en estos momentos y tenemos que empujar todos para que esto termine bien y termine lo antes posible. Y cierro tu pregunta. Sí, estoy convencido que dentro de ese gran cúmulo de venezolanos que queremos cambio, hay un gentío que en su momento pudo haber votado por Chávez y por Maduro y que hoy, sin duda alguna, son de los grandes desilusionados, de los grandes estafados por culpa de este populismo que se vendió en Venezuela, que tiene más de 27 años ya. Ahora, aterrizando en nuestro estado, yo un paneo de cómo lo ves, ya que, bueno, también es bastante tiempo
el que Yaracuy ha sido manejado por el oficialismo y podemos tener algunos balances. ¿Cuál es el balance de Viallo frente a la realidad de Yaracuy actualmente? El balance, Luis, es muy doloroso. Y yo sé que tú seguramente lo compartes porque te leo, porque hemos hablado, porque ambos cuando conversamos tenemos los mismos dolores por nuestro estado. Hoy Yaracuy es un estado económicamente deprimido. Hoy Yaracuy es un estado donde los servicios públicos son un desastre. Bueno, lo que está pasando hoy con la electricidad, hermano, se vendió con bombos y platillos. Vamos a atender el tema eléctrico, lo vamos a mejorar. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente todo lo contrario. Tenemos un sistema eléctrico destruido que afecta a industriales, afecta a comerciantes, afecta a emprendedores, afecta a los hogares. Y hoy, hermano, la electricidad, como otros servicios públicos deficientes, son objeto no solamente de un doloroso vivir de los yaracuyanos, sino que hoy, por ejemplo, la electricidad en el mundo de hoy, hermano, es un derecho humano, es un derecho humano. No Claro. se puede vivir sin electricidad, no estamos en la época de las cavernas, pero eso tú sumas carreteras, tú no ves cómo se cayó, cómo se derrumbó el tema del puente ahí a la altura de la galletera, o sea, el tema del agua potable, cómo es posible que en el año 2026 todavía tenemos comunidades en Yaracuy donde no han visto una gota de agua por tubería. O sea, esto es así, hermano. La inseguridad, o sea, ese es el balance hoy de Yaracuy después de muchos años del gobierno de izquierda o socialista que están acá en Yaracuy. Y no Pero pueden decir que Viallo, no tuvieron tiempo. No no, no, pueden decir que no tuvieron tiempo. Tuvieron todo el tiempo, tuvieron todo el recurso y simplemente no hubo ni voluntad política ni capacidad. Pero eso también se va a acabar, Luis. Eso también se va a acabar. Y Yaracuy, primero, por su recurso más importante, que es la gente. Luego, por su ubicación estratégica. Luego, por sus recursos naturales, va a despegar cuando tengamos un nuevo gobierno, un gobierno serio, decente, sin improvisación, sin show, sin comiquita. Va a ser un gobierno que va a convertirse en la vitrina del desarrollo, del aparato productivo, de servicios públicos eficientes y de una economía pujante que pueda aportarle al Estado no solamente, sino al país las cosas buenas que nosotros nos merecemos y que está en deuda por parte de estos gobiernos que nos han lamentablemente dirigido en los últimos años. Por lo tanto, balance lastimosamente y dolorosamente muy negativo, pero con expectativas hermosas, con expectativas esperanzadoras de que vamos a tener un gran Yaracuy. del gobierno regional a los 14 alcaldes, todos oficialistas, tú no le arrimas a ninguno, como dicen. Uno peor que el otro, Luis, lastimosamente. No dice, bueno, mira, en tal municipio hay una gestión que pudiera ser, que el Luis, gobernador ha hecho tal Luis, me cosa. encantaría. Luis, tú no sabes cuánto me encantaría decirte, pero con la excepción del alcalde tal o la alcaldesa tal. Lastimosamente, no. Mira, la situación de los gobiernos locales es tan dramática, Luis. Vamos a hacer un ejercicio. Hay alcaldes. Yo que soy político y tú que no puedes negar serlo también a pesar de ser Claro. comunicador. Hay alcaldes que ni siquiera los vecinos de su municipio conocen. Hay concejales, Luis, que los vecinos de ese municipio no saben ni siquiera cómo se llaman. O sea, esa es la realidad. Los alcaldes lastimosamente se han convertido en simples pagadores de nómina, en malos recolectores de aseo, en peores
funcionarios que puedan lograr algún tipo de inversión importante en salud, en educación, y hoy simplemente son parte de una nómina política para tratar de mantener allí a unos dirigentes que hicieron campaña electoral. Y eso va a cambiar. Porque mire, yo que he sido alcalde, yo que fui concejal, lo valioso que puede ser un gobierno local. El gobierno que está más cerca de la gente, el que tiene contacto más directo con la gente, es el gobierno local. Y hoy es el más distante, porque no le resuelve un problema a nadie. Por lo tanto, yo estoy convencido que cuando haya la elección de alcalde y concejales, vamos a hacer un gran esfuerzo para presentarle las mejores alternativas e invitamos a la gente que en su momento evalúe esa alternativa y vote por los mejores, que vote Mira por yo, los que le da más confianza. mira yo, hay un problema gravísimo y creo que es parte de la agenda que se discute entre el gobierno de Estados Unidos y las decisiones que toma con relación a los recursos y todo eso. Es que hay una masa bueno, inmensa e incontrolable de gasto público representado en unas nóminas monstruosas y gigantescas, pero que hay gente allí que depende de eso, que a grosso modo, ¿qué hacer? O sea, cuando digas bueno, mira, aquí tomamos el Estado y te consigues con una masa laboral bueno, además de disfuncional, impagable con unos sueldos irrisorios, pero que dependen exclusivamente Bueno, del poder público para subsistir. ¿Qué hacer con esas personas? bueno, ¿qué pasa, Luis? Porque esto es un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso. Como quienes llegaron al poder hace 27 años, llegaron fue a robar, llegaron una serie de incapaces que no les importó en nada el bienestar de la gente, simplemente, además de dedicarse a robar y a no tener capacidad para resolver los problemas de la gente, quebraron el país. Quebraron el país. Cuando quiebran el país, entonces la inmensa masa poblacional, el ciudadano, sintió que una fórmula para poder sobrevivir era ser empleado público. Porque no había otra cosa. No había otra cosa. Una solución a esto es generar la mayor cantidad de empleo productivo para que muchos que hoy vieran como una solución ser funcionario público, vean como una mejor solución ser parte del aparato productivo del país, sea como su propio jefe, como su propio dueño o como empleados de un lugar productivo privado. Entonces, creo que ahí está, porque eso compensaría, tendrías a empleados públicos, los necesarios, con buenos sueldos, con buenas condiciones laborales, con buenas condiciones salariales, y al mismo tiempo tendrías una gran masa de gente trabajadora que no dependiera directamente del Estado, pero que pueda vivir mucho mejor de como viven ahorita. Entonces, Claro. yo creo que hay esa combinación maravillosa de lo que se va a producir en Venezuela. No deberían sentir ese temor entonces. Absolutamente no. Al contrario, el Estado tiene que ser un gran propulsor de los aparatos productivos, de la economía privada, de que la gente pueda ganar bien, de que la gente que quiera ser independiente pueda hacerlo, que la gente que pueda lograr poner en la mesa todo y cada uno de los sueños, de los planes, de los anhelos que tiene, los pueda producir porque tiene el apoyo para hacerlo. Y por otro lado, no tener un Estado como este, un Estado fiscalista, pero fiscalista de esos que le mete la mano en el bolsillo a todo el mundo, un Estado depredador. Este es un Estado depredador. Entonces, si tú tienes al contrario un Estado propulsor y no depredador como el actual, vamos a tener un país de enormes posibilidades, de enorme producción y la gente viviendo bien, sea los que están como funcionarios públicos
o sean los que están en la empresa privada, no solamente como funcionarios, sino como sus propios jefes. Mira yo, tu pequeño terruño, el Brusual, que otrora fue un emporio industrial que me asombra que las nuevas generaciones no lo sepan. Porque yo recuerdo que estudiaba yo bachillerato y los fines de semana eran más animados en Chivacoa que en San Felipe, ¿no? Y mucha gente iba para allá y la plaza y bueno, además de las grandes empresas que había allí, había muchos locales de comida, restaurantes, hoteles, cine. Por cierto, por allí como que había un plan de restaurar el cine allá en Brusual, ¿no? Yo digo, ¿cómo una gente que tuvo municipio en particular, para que pasemos a otro punto, que aprendió a convivir y a vivir y a subsistir de la empresa privada, tomando lo que acabas de decir, cómo después valida que se estatice todo? ¿Cómo fue ese bypass? Mira, primero decirte que es muy doloroso para mí, ¿no? Yo he vivido toda mi vida en Chivacoa, con la excepción de los 4 años y medio que he estado preso, que fue una parte en San Felipe, Claro. en la General, y en la Cuarta, y O sea otra que parte ahora en el Helicoide. vamos a corregirlo. Voluntariamente, o sea, casi. He vivido voluntariamente toda mi vida en Chivacoa. Okay. A excepción de esos 4 años. Ajá. 4 años y medio, sí. Mira, eso por un lado, para mí es muy doloroso lo que estamos sufriendo en Brusual. Tú decías, ¿cómo es posible que las últimas generaciones, sí, las últimas generaciones que Hayan olvidado, mira, yo quiero ah, abundar en eso, ¿cómo no? que olvidaron ese gran contraste. O sea, que yo recuerdo que la zona industrial de Brusual, o sea, inmensamente grande en Totalmente, comparación a la de San Felipe. claro. Y bueno, tanto es así, Luis, que la última generación, ya que tú hablas de la última generación que recuerdan a Chivacoa como emporio industrial es la generación hasta el 2004. Nosotros, inclusive nosotros cuando estuvimos en la alcaldía, teníamos como lema, y todo el mundo lo compró, corazón industrial y turístico del estado de Yaracuy. Éramos el corazón industrial y turístico de Yaracuy, sin duda alguna. Y eso se vino abajo. Bueno, también hubo razones políticas, recuerda la euforia Chávez. Entonces Chávez al que le levantaba la mano al que fuera. Bueno, la gente un poco en esa euforia compraron el lema de que si hay un alcalde o un gobernador que fuera cercano a Chávez, le iba a ir mejor al estado y al municipio. Lastimosamente no fue así. Parte del populismo, parte de las mentiras que en algún momento del encantamiento de serpiente del que tú hablas. Bueno, y de ahí para allá, hermano, entre ese encantamiento inicial y luego también tenemos que decirlo, la división, la desunión de los factores democráticos nos trajo hasta aquí. Ahora bien, por eso es que yo he insistido tanto en el tema unitario, he insistido tanto en valorizar los nombres que se puedan presentar y yo estoy convencido que todos aprendimos la lección. Los partidos políticos aprenden la lección de que no puede seguirse en este canibalismo entre nosotros. La sociedad entendió la lección de que no se puede dejar engañar por discursos populistas y vamos a tener sin duda alguna el resurgir también de Brusual. Yo no tengo duda que será así. Vamos a tener un gran estado como Yaracuy, vamos a tener un hermoso país como Venezuela y vamos a volver a ser un país de oportunidades donde los que se fueron por motivos económicos o políticos y que Tanta quieran gente, regresar, muchos. puedan regresar. Porque Yaracuy y Venezuela nuevamente sea una tierra de oportunidad. Mira, yo acabas de hablar de unidad y hay
además de tu liderazgo, tenemos el liderazgo de Eduardo Lapi, que ha manifestado su deseo de regresar. Tenemos el liderazgo, la figura de Gabriel Galo, por nombrar dos nada más. Y me atrevo a decir que los tres referentes, ¿no? Por diversas razones. Yo recuerdo, apenas saliste de la cárcel, nos vimos aquella vez, eso fue en febrero, y que íbamos a un café por allí en la Quinta Avenida a buscar algo, y se paró una patrulla a saludarte, una gente, y venía una patrulla del Estado, no voy a decir el número para que no haya represalias, Que no ¿no? lo voten. Claro, no, nada de esas cosas, ¿no? Pero ya, yo te acuerdo, aquella cosa, la euforia cuando la gente te vio en la... yo creo que era la mezcla de dos cosas. El verte en la calle, la tamaña injusticia aquella, y el ver a la figura esperanzadora representada en Viallo. Ahora, yo quiero el Viallo contrastado con ese concepto de unidad. Estás distanciado de Eduardo, de Gabriel, que hay cosas que los unen, cosas que los desunen, porque No, yo en términos muy generales, hay un magnífico concepto entre ambos, o sea, o entre todos, pues son tres, ¿no? Entre todos. Pero es posible una gran alianza, o háblame de esos escenarios, del escenario bueno, liderazgo Lapi, liderazgo Galo. bueno, bueno, te lo divido, ¿no? Primero, esas muestras de afecto y de cariño de las que tú hablas, no solamente las agradezco, las valoro, y gracias a Dios sigue sucediendo igual, ¿no? Antes de entrar ahorita en mi casa, me Bueno, pasó. a mí me tocó ser fotógrafo de aquella joven Bueno, me dio yo una estaba, foto aquí yo, con... sí, yo estaba llegando ahorita a la casa y pasó un episodio similar, ¿no? Y no voy a decir con qué funcionario público, pues si no me lo votan, ¿no? Ah, Eso sigue pasando, gracias a Dios, y lo valoro mucho. El amor que yo tengo por Yaracuy, gracias a Dios, es recíproco. Eso por un lado. Por otro lado, viene una prueba de fuego interesante, Luis, que es cuando haya cronogramas electorales. Y aquí una de las cosas que tenemos que hacer es reconocernos. Yo, por supuesto, reconozco lo que ha significado Eduardo y lo que significa. Reconozco lo que significa Gabriel. Reconozco lo que significa también, en medida, los dirigentes de los partidos políticos, de sea de otros la líderes, por plataforma o supuesto, no. claro, Claro, claro. claro. Epa, y no hay absolutamente ningún tipo de enemistad con ellos. En lo absoluto. En lo absoluto. Yo te repito, valoro, respeto y reconozco lo que significa Eduardo. Igual respeto y valoro a Gabriel y también a muchos otros dirigentes que hay en el Estado. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, en el rol que le corresponda, va a poder ayudar mucho a Yaracuy y a Venezuela, en el papel que sea, en el papel que sea. Y tenemos que entender que nuestro enemigo no, nuestro adversario está del otro lado. Nuestro adversario está hoy en el poder. Nuestro adversario son los que han destruido Yaracuy, los que han destruido Venezuela. Ahí están nuestros adversarios, porque para mí el tema de que piensen distinto a mí no los convierte en mi enemigo. Y esos que han destruido Yaracuy son mis adversarios, porque le han hecho daño a este Estado, le han hecho daño a la gente de mi Estado, porque se han portado mal, porque han despilfarrado, porque no han hecho las cosas bien, porque han engañado a la gente. Esos son los adversarios. Nosotros no somos los adversarios. Por lo tanto, mi llamado es a la unidad, mi llamado es al respeto, mi llamado es al reconocimiento y estoy seguro, Luis, que cuando toque lo que tenga que tocar, cada uno va a tener el rol importante que quiera tener y el rol para el cual los yaracuyanos y los venezolanos nos tengan dispuestos. Primarias, entonces. Lo que pongan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Claro. no? Lo que pongan, el método que pongan puede ser importante, puede ser valioso. El método que sea, el método donde la gente participe, el método que se indique,
va a ser el método que tenemos que buscar para lograr la mayor unidad posible y lograr un dream team, los mejores, Claro, los más claro. calificados, donde cada quien se sienta más a gusto, donde cada quien sepa que puede aportar más. Yo tengo fe y confianza que eso se va a construir, no solamente en Yaracuy, en lo regional, se va a construir en las alcaldías, en los consejos municipales, en los consejos legislativos, en la gobernación del estado, en las gobernaciones de otros estados y en el país entero, en la Asamblea Nacional, vamos a lograr eso, no tengo duda. Mira yo, con todo lo que has pasado, una pregunta bastante personal. eh, yo no quiero convertirme en defensor eh, por mampuesto del actual gobernador Leonardo Intosi, pero él apenas llegó, ¿no? A pesar de que forma parte de PSV, tiene poco tiempo en el ejercicio. Dos cosas. Una quiero preguntarte, muy personal. Después de transitar todo eso tan duro que has tenido que transitar, hay resentimiento en Viallo, o sea, hacia... De ninguna manera, hermano. Te lo adelanté Te lo sin pregunto porque haber- eres un hombre de fe también, eres un hombre de mucha absolutamente, convicción. absolutamente. Mira, yo lo primero que hacía cuando abría los ojos, cuando estaba en esas literas de las 6 celdas distintas donde estuve, era primero darle gracias a Dios por este nuevo día de vida. Y lo sigo haciendo. Y lo último que hacía antes de cerrar los ojos cada noche era darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo que me hubiese sucedido a mí ese día y a los míos. No guardo rencor, no guardo resentimiento de ninguna manera. No tengo sed de venganza de ninguna manera. Va a haber justicia, seguramente. Hay gente que ha hecho mucho daño. Hay gente que ha violado la ley, gente que ha violado derechos humanos. La justicia se encargará. Nunca vas a ver a Viallo persiguiendo, nunca vas a ver a Es Viallo. una de venganza, de No, retaliación, no, de no, nada de no, eso. no, 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 de ninguna manera. Primero, no está en mi ADN. Epa, ya lo demostré, porque yo estuve la primera vez preso, salí en libertad, gracias al pueblo de Yaracuy y gracias a todos los que nos apoyaron, y nunca hubo persecución. Nunca, absolutamente. Dios se encargará, la justicia se encargará de jugar a quienes tenga que jugar, yo no. Ahora, Yo me voy a encargar de seguir luchando por lograr la libertad de Venezuela, su desarrollo, la prosperidad y el progreso de Yaracuy, y en eso voy a dedicar mi vida y todas mis energías y todo mi esfuerzo. ajá, ahora lo segundo, como decía, retomando el inciso, no quiero pasar por un defensor por mampuesto del gobernador Leonardo Intosi, a quien no conozco, por cierto, no tengo el gusto de conocer. Pero si tuvieras la oportunidad de decir, ¿lo conoces a Leonardo Intosi? Nunca lo he visto en mi Muy vida. cruzado. Ok. Nunca lo he visto en mi vida. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo sincero, sí, franco, y que utilices este canal, ¿qué le dirías? Que los meses que le queden al frente de la gobernación de Yaracuy comience a hacer lo que hace un gobernador que se preocupa por su gente, resolver los problemas de los yaracuyanos. Que aprovechen los pocos meses que quedan de su gobierno, porque va a haber elecciones a la gobernación y obviamente los factores democráticos vamos a ganar la gobernación. Por lo tanto, que aproveche estos meses para que de él se recuerde algo bueno. Lastimosamente, hoy no puedo decir que he resuelto ni un solo problema de Yaracuy. Ojalá tenga tiempo de reivindicarse y de poder atender los problemas de la gente que tengo entendido que él prometió resolver. Pues cuando hubo la campaña electoral, ese yo estaba preso. Bueno, el lema era gente que resuelve, ¿no?
Hay muchas cosas que resolver. Mira, yo quiero, estamos casi finalizando y hay un tema esencial. Incluso es parte de esa agenda que se discute con el gobierno de Estados Unidos, que discute, pues, por un lado, aquella asamblea del 2015, que entiendo también eres parte o fuiste parte, y el gobierno nacional, que es el tema libertad de expresión, medios de comunicación. Ahora apelo al viallo periodista, el polifacético. Eh, ¿Qué tan difícil ves el tema de los medios? O sea, hemos vivido años de censura, de persecución, de cierre de medios. El 80 y tanto % de los medios impresos, medios digitales en Venezuela han sido cerrados o clausurados o confiscados. Ese panorama que nos ocupa a ambos. Mira, Luis, primero como periodista, ¿no? Quien ha estado durante 2 periodos que me ha tocado estar en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Comunicación, en la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Y segundo, como fiel defensor de un derecho humano fundamental como el derecho a expresarse. Es un tema que está en la mesa, es un tema impostergable, es un tema por el cual vamos a luchar hasta lo último, hasta que logremos que esas leyes perversas que hoy están vigentes por culpa de un gobierno autoritario, un gobierno que no quiere que se le diga la verdad, ni quiere escuchar la verdad, estén derogadas. Esas leyes, la ley resorte o resorteme, porque después metieron el tema electrónico, las leyes de censura, las leyes contra el odio, las leyes como la ley Simón Bolívar, todas esas leyes que criminalizan a quien diga alguna crítica, algo en contrario a lo que el régimen quiere, tenemos que luchar para derogarlas y que haya plena libertad de expresión, plena libertad de información y que además se le permita a los medios de comunicación poder funcionar sin censura y sin estimular a los comunicadores y a quienes hagan algún tipo de periodismo la autocensura. Esa es una de nuestras metas. Sin libertad de expresión, Luis, sin libertad de información, no hay democracia. No la hay. Claro, Por lo claro. tanto, tenemos que luchar para eso y tener la certeza y la seguridad que a quien está aquí hoy en tu entrevista no va a descansar hasta que eso lo logremos y estoy seguro que quien está haciendo la entrevista tampoco va a cesar hasta que eso se logre. Mira, yo quiero, voy a colocarte en pantalla completa. Estamos en pantalla compartida. 30 segundos para que des un mensaje al pueblo de Yaracuy, a toda la gente que nos ve. Sí. Y bueno, despedimos, ¿no? Bueno, mira, primero, Luis, darte las gracias por la oportunidad de estar en este tu espacio. Darle las gracias a cada yaracuyano, a cada venezolano que dentro del territorio fuera de él está viendo esta entrevista y decirle a todos los venezolanos, a los que estamos acá en tierra y a los que por motivos de cualquier índole se han tenido que marchar, que comprendo perfectamente lo que significa estar ansiosos porque hay una solución. Tienen toda la razón. Entiendo la incertidumbre perfectamente. Entiendo hasta la desconfianza que pueda haber. Pero les quiero decir que habemos venezolanos, muchos, la mayoría, que queremos que esto cambie, que esto pase, que esta transición hacia la democracia termine bien y termine lo antes posible. Y sin pretender ser un ingenuo ni ser un
optimista enfermo, yo estoy convencido que vamos a terminar en una elección, que vamos a terminar en democracia y que vamos a tener un gran país. Y que los que quieran regresar a Venezuela de los que se fueron puedan hacerlo. Y que los que estamos aquí, que nunca pensamos en irnos, nunca nos pase por la mente un pensamiento de irnos de nuestro país. Porque se haya negado la posibilidad del desarrollo y del progreso de Venezuela. Yo soy optimista, estoy esperanzado, voy a luchar junto con mucha gente para que eso lo logremos y decirte que no tengan duda que vamos a lograr los objetivos, que es el cambio en Venezuela y que vamos al final a lograr una Venezuela y un estado Yaracuy de oportunidades para todos. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Yaracuy y que Dios bendiga, por supuesto, cada esfuerzo de todos quienes hemos hecho algo por lograr que tengamos una Venezuela nuevamente de prosperidad, una Venezuela de progreso y una Venezuela de oportunidades, que lo único que busca es que cada venezolano pueda ser feliz. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Bien, yo muchas gracias, Gracias a ti, siempre hermano. deseándote el mayor de los éxitos. Y bueno, en plena sintonía, seguramente no será esta la última, será apenas la primera Seguro. de las entrevistas. Por el favor de Dios. Ya presentarás tu programa de gobierno, pero de eso hablaremos en otra. Dios te bendiga. Viaggio Bilieri con nosotros. Muchas gracias.